a mi hijo de 6 años frente a una iglesia porque me negué a prestarle $50,000 al hijo dorado de la familia. Dijeron que era una lección para mí. Pero 3 meses después, el veredicto brutal de la jueza fue mi venganza, y los dejó horrorizados. Hola, Reddit. Jamás imaginé que mis propios padres se convertirían en personas en las que no confiaría ni para cuidar a mi perro, mucho menos a mi hijo de 6 años, pero aquí estamos. Después de todo lo que hicieron, después de una traición que todavía me quema. Cada vez que cierro los ojos, no tuve otra opción más que tomar la vía nuclear. Y lo que pasó en los meses siguientes dejó al descubierto hasta donde llegaba su sentido retorcido de derecho y superioridad. Crecí en una casa donde el sol salía y se metía con mi hermano menor, Ryan. Era el hijo dorado en todos los sentidos posibles. Calificaciones puras de en la escuela, es que no lo entienden. Chocó borracho el coche de mi papá, son cosas de hombres. Lo arrestaron 2 veces antes de los 20, el sistema está en contra de los buenos. Mientras tanto, yo me gradué temprano, trabajé durante toda la universidad, me mantuve solo, y aún así me decían que era egoísta o demasiado serio porque no estaba presente para ayudarles a sacar a Ryan de sus deudas o de la cárcel. Después de graduarme, me alejé, me mudé a otro estado, me casé y tuve a mi hijo, Eli. Mis papás vinieron a visitarnos tal vez 2 veces en 6 años, y ambas veces dejaron claro que yo vivía una vida que no entendían, ni aprobaban. Mi esposa Jenny y yo teníamos trabajos estables, sabíamos administrar nuestro dinero, no vivíamos con lujos, pero éramos felices, y Eli lo era todo para nosotros. Hasta que llegó la llamada. Ryan se había metido en otro lío. Según esto, invirtió, o sea, apostó, $150,000 que ni siquiera eran suyos en una supuesta oportunidad de negocio que terminó siendo una estafa de criptomonedas. Ahora, la persona a la que le debía estaba amenazando con demandarlo, y mis padres, como siempre, decidieron que era mi responsabilidad salvar a la familia. Cuando les dije con calma que no iba a rescatarlo de otra de sus decisiones irresponsables, la conversación pasó de súplica a veneno en segundos. ¿De verdad vas a dejar que tu hermano se vaya a la cárcel?, me dijo mi mamá, furiosa. ¿Tú crees que eres mejor que nosotros?, soltó mi papá. No, respondí tranquilo, pero lo que sí creo es que no les debo $50,000 por haber criado a un inútil que nunca ha enfrentado consecuencias. Pensé que ahí terminaba todo, pero no, ni de cerca. 3 semanas después, mientras Jen estaba fuera visitando a su hermana y yo tenía juntas todo el día, dejé que mis papás recogieran a Eli para llevarlo a almorzar. No habían pasado tiempo real con él en años, pero últimamente me andaban buscando, seguro para quedar bien después de lo del dinero. Contra mi instinto, acepté. Pasaron horas, sin noticias. Llamé, mandé mensajes, nada. A las 4:43 p.m., me llegó un mensaje de voz de un número desconocido. Era de una iglesia en otro pueblo. Mi hijo había sido dejado ahí por una pareja de ancianos, sin explicación. Solo entraron con él. Dijeron que tenían que irse, y se esfumaron. Manejé hasta allá con lágrimas y ansiedad, temblando. Cuando llegué, Eli estaba con un pastor juvenil, coloreando, a salvo, gracias a Dios, pero asustado. No entendía por qué la abuela y el abuelo lo habían dejado ahí. Dijo que estaban enojados por algo de su tío Ryan, que en el coche repetían que yo había arruinado todo. Dijo que lloraban. Mi hijo de 6 años pensó que era su culpa, que tal vez, si hubiera sido más bueno, se habrían quedado con él. No recuerdo bien el camino de regreso a casa, solo sé que, al estacionarme, ya no estaba enojado, estaba cansado. Cansado de ser el maduro, cansado de callarme, cansado de fingir que esa familia tenía salvación. Jenny regresó de inmediato, horrorizada. El DIF se involucró después de que la iglesia hiciera un reporte. Les conté todo, sin dudarlo. Cuando me preguntaron si creía que mis padres podían volver a hacer daño, les dije que no lo creía, lo sabía. Esa misma semana, solicité una orden de restricción. Y luego, cuando pensé que ya no podía pasar algo peor, me llegó una demanda. Mis papás querían derechos de abuelos. No lo podía creer. Después de abandonar a mi hijo, de causarle un trauma y ponerlo en riesgo, todavía tenían el descaro de pedir visitas. Su abogado los pintó como unos abuelitos preocupados, excluidos injustamente de la vida de su nieto por un simple malentendido. Dijeron que Jenny me había manipulado y que yo tenía resentimientos que me nublaban el juicio. La fecha del juicio fue 3 meses después. 3 meses de ansiedad, de noches sin dormir,
De ver a Jenny llorando en la cocina mientras Ellie preguntaba por qué ya no podía ver a sus abuelos. Lo metimos a terapia, volvió a mojar la cama. No se subía a ningún coche que no fuera el mío o el de su mamá. El daño emocional fue enorme. Y aún así, ahí estaban ellos, jugando a ser las víctimas. Reuní todas las pruebas que pude. El testimonio de la iglesia. El informe del trabajador social del DIF. El mensaje de voz del pastor describiendo lo confundido que estaba Ellie. Y contraté a un abogado especializado en casos de custodia conflictivos. Nuestra defensa se centró en una sola verdad. Usaron a un niño como herramienta para presionarme económicamente. Y cuando no cedí, se vengaron. Entré a esa sala de audiencias listo para la guerra, y no pensaba salir sin justicia. El día del juicio fue como entrar a una versión surrealista de mi vida. Mis padres se sentaron frente a mí, vestidos como para ir a misa, falsas lágrimas, miradas fingidas de humildad. Mi mamá se secaba los ojos con un pañuelo que ni necesitaba. Mi papá solo miraba al frente, como si fuera un patriarca digno que estaba siendo difamado. Llevaron fotos de Ellie cuando era bebé, de las 2 o 3 veces que vinieron a vernos en 6 años, y las mostraron como si fueran trofeos, como prueba de que eran abuelos amorosos. Pero eso no era amor, era actuación, afecto por conveniencia. Intentaban reescribir la historia en una sala llena de desconocidos. Pero yo llegué con la verdad. Mi abogado expuso todo con calma y precisión. Presentamos el audio del pastor, el informe del DIF sobre el trauma de Ellie, la orden de restricción, un reporte certificado del terapeuta infantil que confirmaba que Ellie tenía miedo de ver a sus abuelos otra vez. Y luego testifiqué. Hablé de Ryan, del favoritismo constante, de los $50,000, de cómo mi negativa detonó toda esta crueldad. No lloré, pero estuve cerca, cuando conté cómo Ellie me preguntó si él era la razón por la que sus abuelos estaban enojados. Ese momento me rompió de una forma que ni el juicio más justo podría reparar. Luego les tocó a ellos. Mi mamá dijo que entraron en pánico, que todo fue un malentendido, que estaban abrumados. Mi papá negó haberme presionado por dinero. Dijo que yo inventé todo para castigarlos. Dijo que Jenny me lavó el cerebro, que yo los estaba alejando de su nieto por venganza. Pero entre más hablaban, más se les caía la máscara. Mi papá terminó admitiendo que sí creía que yo debía haber ayudado a Ryan con los $50,000. Para eso es la familia, dijo. Cuando le preguntaron si no veía problema en dejar a un niño en una iglesia sin asegurarse de que alguien lo cuidara, respondió. Bueno, era una iglesia, ahí cuidan niños. La jueza arqueó las cejas con esa respuesta. Y entonces vino la bomba. Su abogado presentó una declaración escrita de Ryan. Sí, Ryan, el hijo dorado. Supuestamente era para mostrar la presión que mis padres sentían, pero Ryan, siendo Ryan, se pasó de la raya. En su carta me llamó un perdedor amargado. Dijo que mi hijo estaría mejor con gente con carácter. Insinuó que Ellie necesitaba contacto con familia real, no el consentimiento de Jenny. Fue asqueroso, y le salió el tiro por la culata. La jueza les preguntó directamente si estaban de acuerdo con lo que dijo Ryan. Mi mamá dudó, pero respondió. Sí, en parte, no está equivocado. Eso fue todo, el clavo final en el ataúd. La jueza se retiró unos minutos y luego volvió con la decisión. No solo negó su petición de visitas, despedazó su caso. Dijo que sus actos fueron irresponsables, manipuladores y vengativos, que usaron a un menor para presionar económicamente, y que luego disfrazaron el abuso con preocupación falsa de abuelos. Mencionó su falta de participación constante en la vida de Ellie, su decisión peligrosa de dejarlo solo, y el contenido perturbador de la declaración de Ryan como prueba de un ambiente tóxico e inseguro. Les revocaron los derechos de visita permanentemente. La orden de restricción se extendió por 5 años más, con prohibición total de contacto. Cualquier violación se castigará penalmente. Mis papás no dijeron nada cuando se dictó la sentencia. Las lágrimas falsas de mi madre desaparecieron al instante. Mi padre parecía un rey destronado. El hijo dorado ni se presentó, pero sus palabras fueron su perdición. Salimos del tribunal con un tipo de paz que no había sentido en años. Jenny lloró en el coche, no de tristeza, sino de alivio. Yo me quedé en silencio, viendo el edificio desaparecer por el retrovisor, como si hubiera cerrado el último capítulo de un libro que nunca quise leer. En las semanas siguientes, Ellie mejoró. Poco a poco, dejó de preguntar por sus abuelos. Volvió a dormir bien. Volvió a sonreír.
Su terapeuta nos dijo que la estructura y la honestidad que le dimos ayudaron a reconstruir su sentido de seguridad. Nunca hablamos mal de mis padres con él, no hizo falta. Sus acciones dijeron todo. Y yo, he llorado por los padres que quise tener. Ya hice las paces con el hecho de que nunca los tuve. Mi verdadera familia es Jenny y Ellie, la vida que construimos lejos de todo ese caos. Y si hay algo que aprendí de todo esto, es esto. La sangre no significa nada, cuando el amor viene con condición.